catedral estaba, la catedral inicial estaba en Santa María de Gracia, lo que es ahora actualmente, que es por la calle de Hidalgo. Pero el Palacio de Gobierno, que también primero fue en Medrano, después se hizo ya a un lado de Morelos, que fue la calle inicial, el eje, y la catedral se hizo del otro lado del eje. Y las manzanas originales que fueron de cuadrícula, que eran 5 por 5 manzanas más o menos, estaban en perfecta cuadrícula, son las que están ahorita allí entre 16 de septiembre, Pedro Loza, Colón y toda esa zona, y entre Morelos, López Cotilla, y para acá Pedro Moreno, Morelos, Hidalgo, y unas cuantas cuadras más para allá. Las calles estaban cerradas, por ejemplo, 16 de septiembre se cerraba con la propiedad de los franciscanos. Por acá Juárez cerraba con lo que es ahora los carmelitas, creo que eran los carmelitas, con los del Carmen. Y donde está ahora esas salas para exhibición de arte y todo eso eran conventos. Entonces, porque en aquel tiempo la iglesia tenía el 80 o 90% de todas las propiedades de todo el país. Por eso, la guerra de Juárez, para expropiarle a la iglesia todas sus propiedades, y fue pues una guerra terrible porque los conservadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues fue toda la historia de México, es prácticamente entre los de la iglesia y los de contra la iglesia, entre los liberales progresistas y los conservadores religiosos. Bien, del lado poniente del río. ¿Por qué? Porque del lado oriente estaba una fundación, Analco, que estaba poblada por indios que de la segunda fundación en Tonalá se habían venido a acercarse a la tercera fundación y estaban en la zona que es ahora Analco, y porque del lado sur los indios que trajo Mendoza, y les tomó un buen tiempo para conquistar aquí los territorios, mientras que se peleaban y todo esto, muchos de los indios que vinieron de allá del DF, lo que es ahora el DF, se metieron con las indias de aquí, de Analco, y de otros lugarcitos por ahí que había dispersos. Entonces, Mendoza lo que hizo fue instalar a los indios que trajo en lo que ahora es Mexicalcingo, que está más o menos distante de Catedral, digamos 1 kilómetro. Porque en aquel tiempo pues eran 20 manzanas que no estaban habitadas, eran de 90 o 100 familias españolas que fundaron Guadalajara, y no tenía ni siquiera edificios de nada. La primera catedral estaba en Santa María de Gracia, se les quemó el techo y luego le hicieron la segunda acá donde está la catedral actual, que duró mucho tiempo en construirse. Y fue hasta 1600 y tantos que se terminó. Lo que es la nave, las torres luego vinieron, una y luego la otra, y luego la cúpula fue posterior, que fue la séptima, el séptimo crucero de las 3 naves que son de la misma altura. Bien, entonces tenemos indios en el sur, en Mexicalcingo, en Mexicalcingo, en la zona donde estaba lleno de veneros, eran unos como islotes, y ahí los metieron, lejos de acá de los blancos, donde está la fundación de la cuadrícula de las manzanas de Morelos hacia el norte, y un poquito hacia el sur, colindando con los franciscanos, que hasta ahí se cerraba. Cuando abrieron el 16 de septiembre, dividieron San Francisco de Aranzazú, porque San Francisco es la iglesia pública, y para eso se intencionó, y Aranzazú era la capilla privada de los franciscanos, que hasta que no se hizo el eje y se abrió todo, y se quitaron los muros del convento de los franciscanos, de la propiedad de los franciscanos, se abrió al culto a Aranzazú, que también un tiempo estuvo cerrada cuando la guerra de calles y todo eso, ¿no? Bien. Entonces, si yo soy español y vengo a fundar aquí, hay indios del lado oriente del río, hay indios en el sur. Entonces, ¿para dónde me voy? Pues para el norte y para el poniente, porque yo no soy indio. Fuchi. Entonces, Guadalajara nace marcada por una zona que divide geográficamente los indios de los blancos españoles. Y esa zona es el sur y el oriente. Pero el sur todavía
está menos estigmatizado, pero aún ahora, ¿qué está en el sur de Guadalajara? La zona industrial. Y para ir para allá tiene uno que atravesar las vías del tren. Y si tú atraviesas unas vías o pasas por abajo como ratón para entrar al otro lado y ves una bola de industrias, pues ¿qué tipo de urbanismo es ese? ¿Qué monumentos, qué iglesias, qué cosas hay acá en el sur o en el oriente? No hay nada. Guadalajara es norponiente. Y lo demás, no hay ni museos, ni parques, ni espacios públicos, ni teatros hermosos, ni centros culturales, ni nada. No hay más que cantinas, burdeles y bodegas, casas abandonadas, calles peligrosas, baches, pobres. Guadalajara tiene absolutamente dividida, estigmatizada a la mitad de su población entre el poniente norte y el oriente sur. Las vías del tren y los vientos dominantes que vienen del norponiente y van hacia el suroriente, pues vienen precisamente de Zapopan y se llevan los humos hacia Tonalá, sur-oriente. ¿Por qué? Porque así son los vientos, así les da su gana. Entonces, por eso los que pusieron la zona industrial al sur-oriente de la ciudad